La disciplina de la filosofía que se va a encargar del estudio de los valores se denomina axiología, ¿sí? Y vamos a explicar desde el punto de vista etimológico a la axiología. Vale decir, proviene de dos voces griegas. En primer lugar, axios, que significa digno, valioso, con valor. Y por el otro lado, logos, ciencia, estudio, tratado, palabra o razón. De tal modo que la axiología sería el estudio de los valores. Pero vamos a tomar en cuenta que también se la conoce como estimativa. Si en el examen les pregunta, axiología es conocida también como estimativa. ¿Y por qué se la conoce como estimativa? Pues las cosas que nos rodean al ser humano son buenas o malas, bellas o feas, santas o profanas. De ahí que se puede hacer una estimación. Y cuando hacemos estimación, pues tenemos una mayor estima o una menor estima. Para ejemplificar, si tomamos en cuenta mayor estima, por ejemplo, ¿cómo puedo lograr mayor estima? ¿O cómo entiendo eso? Pues hagamos referencia a que todos tenemos amigos, amigas, y da la casualidad de entre tantas amistades que tenemos, solo una persona llega a ser nuestra pareja. Alguien tiene mayor estima y a esa persona se le acepta, mientras que el resto pues se le rechaza o solamente se quedan como amigos. De ahí que entendemos a la mayor estima o menor estima, o finalmente la estimativa como sinónimo de axiología. Entonces, en general, vamos a decir que la axiología es la investigación y reflexión filosófica de la naturaleza de los valores. Si decimos que no hay cosa alguna en este mundo que no tenga valor, pues vamos a tener que diferenciar, en primer lugar, lo que son los valores económicos y los valores axiológicos. Valores económicos, pues sabemos el precio de la computadora, del celular que agarran en la mano en este momento, pues ese es el valor económico, con cuánto has comprado. Pero básicamente, incluso se suele decir, por la plata baila el mono y por el oro dueño y todo. Entonces, aparentemente, tuviera un precio económico incluso la persona, cosa que no vamos a tratar en este tema de la axiología. Vamos a relegar a otro lado esa parte. Esos son valores económicos. Nosotros vamos a hablar de los valores axiológicos. Y nos dice que el problema es determinar la forma de realidad de estos valores. ¿Cuáles son esos valores? Pues la alegría, la tolerancia, la fortaleza, la paciencia, la creatividad, la prudencia, el respeto, la responsabilidad, la esperanza, el orden, la puntualidad, el amor y sucesivamente. Problemas de la objetividad o subjetividad de los valores. Es decir, cuando digo de la objetividad, puedo objetivar ya sea perceptiblemente o mentalmente. Y como no puedo hacerlo perceptivamente, porque a ver, ¿quién me va a prestar un ratito su puntualidad para que lo agarre? O su responsabilidad, a ver, que me preste. Pues va a ser imposible. De ahí que pedimos a la metafísica como algo que va más allá de la física, más allá de la realidad, más allá de nuestra naturaleza. Por lo tanto, está más allá de nuestra percepción. Entonces, invitamos a la metafísica y le decimos que nos ayude a entender esta objetividad sin percibirlo. Entonces, la metafísica nos dice que los valores son realidades absolutas. Habíamos indicado que podemos llegar al mundo metafísico, sea intelectualmente, por la fe o por la imaginación, o en último caso, muriendo como alma. Pero en este caso vamos a ingresar intelectualmente para entender mejor esa realidad absoluta de los valores. ¿Y cómo entendemos? Si el mundo metafísico hemos indicado que no hay nada en no hay nada en movimiento, todo está en reposo.
y nada cambia. Por lo tanto, estos valores también han de estar así, porque son realidades absolutas. Es decir, dicho de otra manera, yo siendo persona corpórea, no puedo ir y tocar a ningún valor, no puedo agarrármelo o adueñarme de ese valor. No se puede, porque son realidades absolutas. Una vez que estamos seguros que son realidades absolutas, pues indicamos también que tienen esencia y principio. Al decir que tienen esencia, pues básicamente tienen su especificidad. ¿Qué quiere decir? Que no puedo confundir a la honestidad, por ejemplo, con el amor, o a la honestidad con la puntualidad, aunque en cierto grado van a estar interconectadas. Cuando hablo de puntualidad también está inmerso el respeto, porque se demuestra respeto siendo puntuales también. Pero una vez que estoy seguro que tiene realidad absoluta, que tiene esencia y principio, entonces puedo decir que tiene realidad objetiva. Y finalmente digo, como tiene realidad objetiva, pues no depende de las cosas reales. Es decir, no necesita el valor o ninguno de los valores estar escrito aquí en la diapositiva para existir. Tampoco necesita que una persona haga ese o valga por lo que hace, porque de todas maneras el valor va a existir. Subjetividad. Ahora, ¿cómo vamos a entender la subjetividad? Vamos a pedir el apoyo a la dialéctica, porque estamos haciendo inversamente. Lo objetivo estamos viendo con la metafísica y lo subjetivo con la dialéctica, que sería materia. Pero ¿cómo entendemos esto? Habíamos indicado dentro de las corrientes el subjetivismo, pues es cuando yo tengo una apreciación sobre algo, pero otra persona difiere de lo que yo digo o lo que yo aprecio. Si a mí me gusta un estilo musical, me gusta un plato en específico, por así decirlo, una lauita me gusta, pues a otra persona no le puede gustar. A otra persona le gusta el pollo, puede ser el pollo broster, cosa que para mí es chatarra, pero ya tenemos la subjetividad, lo que para él es rico, para mí es malo. Entonces ahí está lo subjetivo del tema. Dicho de otra manera, pregunto, para ustedes, ¿es bueno matar o es malo matar? Malo. Muy bien. Voy a asumir que todos vamos a pensar que es malo matar, porque así nos han enseñado. Es parte de la cultura y el aprendizaje que hemos recibido. Entonces yo les doy un ejemplo y les digo, hay una persona que ha estado buen tiempo ya en el hospital y hace unos años que le han detectado cáncer y lamentablemente no han podido controlar. Ha avanzado tanto que hace un mes para todos los días gritando de dolor, sufriendo, y esta semana ha pedido que le practiquen la eutanasia, que lo desconecten del oxígeno, que básicamente ya no se gaste la familia en los calmantes porque saben que no se va a curar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Le ayudamos a morir? ¿Será que en estos casos sería bueno matar? ¿Qué opinan? El factor económico influye. Yo opino que no, licenciado, no es bueno. Muy bien, si nos damos cuenta, hay en dos opiniones ya hay una diferencia. Entonces, esa es la subjetividad. Simplemente para que tomemos en cuenta y para que me entiendan mejor. Por ejemplo, en Bolivia está prohibido practicar la eutanasia,
Por mucho que yo no quiera ver sufrir a la persona que amo, que esté ahí en el hospital, gritando, llorando de dolor, si yo voy a pedir al doctor que por favor le ayuden a morir, que le practiquen la eutanasia, pues lamentablemente este doctor puede ir a la cárcel. Incluso yo como familia puedo también ir a la cárcel, porque las leyes en Bolivia no te permiten hacer eso, por mucho que sea por un bien. En otras palabras, lo subjetivo no solamente es de una persona a otra persona. En un país como Bolivia, pues se ha determinado que no es correcto practicar la eutanasia. En otro país como Canadá, por ejemplo, sí se permite y está garantizada la práctica de la eutanasia. Tal el caso incluso que gente de Estados Unidos, que se junta cierta cantidad de miles de dólares, viaja a Canadá y ahí llena un formulario. Primero establece que está en pleno uso de sus facultades mentales y después va a hacer notariar esa solicitud para que le practiquen la eutanasia. Y deja todo en orden para que no haya problemas cuando él ya no esté en esta vida. Entonces nos damos cuenta que en Bolivia, por ejemplo, no se acepta y en otro país sí se acepta. De ahí la subjetividad del hecho de los valores, por ejemplo, de la vida misma. Y seguramente si Lice, vamos a tomar en cuenta otro tema, por ejemplo, yo les comento, ¿están de acuerdo con el aborto? Sí, no. No, no, licenciado. Muy sí. bien. Entonces ya tenemos dos Depende, puntos. Licen. Depende, Licen. Muy bien. A ver, ¿cuál sería el argumento para ver en qué depende? Bueno, en mi punto de vista, Licen, sería, por ejemplo, una persona, una niña, fue abusada por un familiar, un amigo de la familia o algo, y termina embarazada, puede resultar perjudicial para la niña, ya que eso puede dar a su propia vida en riesgo. Mientras que una persona ya mayor, con una estabilidad semieconómica, que simplemente se embarazó por un capricho, por llevarle la contra a algunas personas, quiere abortar simplemente porque no quiere hacerse responsable de su error. Sería distinto, ya que la niña puede morir en el intento de tener a su bebé. Muy bien, entonces vamos a tomar en cuenta desde el punto de vista del subjetivismo, nuevamente caemos en que algunas personas estamos de acuerdo con el aborto y otras personas no estamos de acuerdo. Entonces, cuando hablamos del subjetivismo en términos de valores, pues volvemos a rescatar lo que decía Protágoras ya en la antigüedad. Y él nos decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Pues no solamente hablando en ciencia, no solamente hablando en filosofía, también hablando en valores, el hombre sigue siendo la medida de todas las cosas. Es decir, el ser humano, sin relegar a la mujer. El ser humano es la medida de todas las cosas, porque es ese ser humano quien pone leyes, es ese ser humano que está en pleno debate actualmente con respecto al aborto, si se va a autorizar o no, o qué casos específicos particulares se va a tomar en cuenta. Pero nos dice José Ortega y Gasset que soy yo, pero soy yo y mis circunstancias. Es decir, no soy solo yo. Cuando hablo de mis circunstancias, estoy hablando, es mi sociedad, es mis amistades, mi familia, mi cultura y el medio, el contexto en el que vivo. Porque en función a eso, yo me he formado lo que soy. Y en general decimos, hay conexión general del todo con las partes y de las partes entre sí. Es decir,
cuando hablamos de un valor, pues no solamente está inmerso un valor. Es decir, si hablamos de la vida, pues ahí también está el respeto, está la solidaridad, está el cariño, está muchos valores que están en conexión. Y en virtud a eso es que podemos emitir un juicio de valor y decir que lo dejen morir o que no se puede dejar morir, dependiendo de la formación que tenemos. Y de ahí que resulta ser subjetivo. Lo que para mí es correcto, pues para otra persona no lo es. Y no quiero decir con esto, como yo estoy exponiendo este tema, así tiene que ser. No. Cada uno tiene su derecho de pensar diferente. Y de ahí la subjetividad. Que no por ser yo puedo obligar, ni mucho menos, simplemente hacer dar cuenta que esta parte de los valores, pues es subjetivo. Y todos tenemos esa diferencia de pensamiento. Y tal vez lo bueno sea que tenemos esa libertad de decidir por nosotros mismos. Aunque en ciertas cosas, pues nos sometemos a las leyes. Proseguimos. ¿Los valores son absolutos o relativos? Bueno, se ha establecido que son realidades absolutas. Pero ¿cómo entendemos que sean absolutos? Pues en la medida de que cada vez sean más exactos con respecto a las cosas. Ahora, ¿cómo entiendo esa parte? Pues hay la necesidad de hacer un ejemplo. Si yo tengo, por así decir, un reloj y el reloj me va a dar la hora puntual, por decir, hoy hemos empezado la clase a las 12 en punto. Muy bien, a las 2 es la hora, no es antes ni es después. Y no porque yo tenga un reloj y si mi reloj se para, listo, no hay puntualidad, el reloj se para y no hay necesidad de llegar puntual. Pues no es así. Si el reloj se para, la hora sigue siendo la hora. Es decir, como dice Emmanuel Kant, la hora es la hora, no es antes ni es después. Y para ser exactos, los que hemos venido después, pues esperamos. Y si esperamos, llegamos a la hora. En ese momento que es la hora, en ese momento somos puntuales. No por el hecho de esperar antes de la hora, por el hecho de estar a la hora. ¿Por qué vamos con anticipación? Pues porque cuando vamos, generalmente lo hacemos en micro y el micro tarda cantidad de minutos. Aparte el congestionamiento, si vamos en taxi, de todas maneras tarda. Entonces, las personas debemos prever ese tiempo, de ahí que llegamos un poquito antes. Pero si la hora es la hora, tanto el que llega antes como el que llega en hora, pues es puntual. Y aquellos que llegan después, pues no son puntuales. Ahora, aquel que llega antes y antes de llegar la hora se va y cuando vuelve ya llega después, pues tampoco es puntual. Porque la hora es la hora, no es antes ni es después. Y eso es lo que se toma en cuenta como exacto. Prosiguiendo, podemos decir que los valores están condicionados por el grado de conocimiento que tenemos de la naturaleza y sus fenómenos. Dicho de otra manera, si explicamos a un niño de 5 años y le decimos, la honestidad es esto y hay que cumplir estos requisitos para ser honesto y debes ser honesto. Y el niño va a repetir 1, 2, 10 veces. Como lorito al final cantando como poema va a ir repitiendo lo que es la honestidad. Que hay que decir la verdad, que no se levanta lo ajeno. Y cuando sé que ya repite todo, me pierdo 5 minutos, pero dejando un chocolate para el niño ahí, al alcance, no indicando que es para él, pero está a su alcance. De tal modo que después de 5 minutos yo vuelvo y el niño ha agarrado el chocolate y lo ha metido a la boca, se ha pintado la boca. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué? Si le he explicado, le he hecho repetir tantas veces y el niño, de todas maneras, ha levantado algo ajeno.
Porque básicamente el grado de conocimiento de ese niño no está a la altura de entender esta realidad abstracta de los valores. Porque la persona tiene la capacidad del razonamiento lógico formal a partir de los 11 años, aproximadamente. Por lo tanto, el niño, pues, puede repetir de memoria, pero no ha entendido, no tiene el conocimiento cabal. Pero los valores siguen siendo los valores, siguen absolutos. No por eso ha disminuido, ha aumentado o mucho menos ha cambiado, no. Siguen siendo absolutos. Pasamos al otro lado cuando decimos que los valores también son relativos. Para recordar simplemente, en el tema anterior habíamos hablado de la relatividad en función a que hay buenos futbolistas, y hay muy buenos, tienen el botín de oro. Hay buenos basquetbolistas, pero estos futbolistas no son buenos basquetbolistas. Y estos basquetbolistas no son buenos futbolistas. Y estos dos deportes, de los mejores estoy hablando, pues no son buenos tenistas. Hay otros buenos en eso. Y juntándoles a todos, incluso a los que practican natación, ciclismo, a todos los junto, pues ninguno es bueno para el ajedrez porque hay otros buenos. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que son buenos, pero relativamente buenos. En los valores también se da la relatividad. ¿En qué sentido? Que las cosas cambian por su autodeterminación y por sus relaciones. Es decir, para ejemplo, si hay una pareja, todavía no son casados, pero la pareja, si tiene alguna pelea ya con manos y todavía no terminan, no rompen y siguen siendo pareja, pues ha relativizado una de las partes el valor. Es decir, no le ha dado importancia al hecho de que la otra persona le haya golpeado físicamente o agredido. Y lo ha relativizado tanto, pues que no le ha dado importancia y ha pensado que simplemente va a pasar, va a cambiar la persona, pero ha sido su autodeterminación. Ella lo ha decidido. Y no se da cuenta que de aquí a un tiempo puede ser una más de la estadística de los feminicidios. Bueno, lamentablemente, ese es el grado de relatividad que nosotros podemos asumir. Es decir, de otra manera, si para mí lo importante es la puntualidad, pues hago lo que sea, incluso a la manera del buen samaritano, puedo estar pasando por la calle, pero no le ayudo a la persona porque mi relatividad hace que dé mayor jerarquía a la puntualidad y no tanto a la solidaridad. Por lo tanto, yo voy a ir a ser puntual. Ese es el valor que yo aprecio más o jerarquizo más. Mientras que otras personas pueden estar pasando y en vez de llegar puntual, han preferido ayudar a la manera del buen samaritano, porque tienen otra apreciación. Para ellos, por ejemplo, si les gusta el fútbol, pues el ídolo es Messi, o Maradona, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho. Y en términos de valores, pues mi ídolo será en ese caso la solidaridad. Y como yo correspondo a la solidaridad, me quedo y dejo de ser puntual. De ahí la relatividad de los valores. Adicionalmente que están condicionados por sus relaciones, los valores. Es decir, si las relaciones cambian, entonces los valores también cambian. Habíamos puesto en la anterior clase un ejemplo de una pareja que si va a modificarse la relación, pues automáticamente la otra persona se despinta de tal modo que cambian las relaciones y cambia el valor. Llegamos a los valores y sus determinaciones. Para entender mejor la primera determinación que dice su no independencia, es decir, nosotros somos dependientes. Desde que nacemos, en inicial dependientes de la mamá, primaria dependientes del papá de la mamá,
secundaria, dependientes del papá, de la mamá. ¿Y por qué somos dependientes? Porque ellos nos dan la comida, ellos nos dan la vestimenta, nos dan un techo para dormir, un cuarto, y básicamente todo lo que tenemos, pues nos lo han dado ellos, hasta el centavo que tenemos en el bolsillo. Pese a que algunos ya empiezan a trabajar en secundaria. De todas maneras, seguimos dependiendo. Pero nosotros como personas dependemos del papá, de la mamá. Mientras que los valores no tienen papá, no tienen mamá, pero sí dependen. ¿Cómo es su dependencia de ellos? Conformidad y disconformidad de la cosa con el pensamiento. Ahora sí entendemos. En el momento que yo tengo un sentimiento que no está conforme con el razonamiento, el corazón con la cabeza no se ponen de acuerdo. Dicho de otra manera, nos vamos al clásico de Romeo y Julieta. Ambas familias no querían ni verse, pero Romeo y Julieta llegan a ser pareja y se enamoran, al extremo de dar la vida el uno por el otro. Pero las familias no entendían eso. Simplemente hacemos caso a la cabeza muchas veces y no al corazón. Y otras veces hacemos más caso al corazón y no a la cabeza. Pero en cierto modo dependemos tanto del pensamiento como del sentimiento. Y da la casualidad que esto no se da solamente en nosotros, que estamos aquí en Chuquisaco, en Sucre, pues esto es una conexión universal. Pues pasa esto en el exterior, pasa en otras partes del mundo. Y tiene interdependencia. Es decir, las personas somos sentipensantes. No solo dependemos de aquí. Segunda determinación. Los valores no son. Los valores valen. ¿Y por qué no son los valores? Dicho de otra manera, los objetos concretos están ahí. Y están ahí porque tienen un lugar que ocupan en el espacio. Están ahí porque son temporales. Y están ahí porque son perceptibles a los sentidos. Los objetos ideales también están ahí. Y están ahí pese a que no ocupan un lugar en el espacio, son inespaciales, son intemporales, que no tienen tiempo de duración. Y adicionalmente los números incluso son infinitos, pero están ahí. Pero estos objetos valores no están ahí. Si recordamos la explicación de los objetos valores reales, ideales, pues los objetos valores no están ahí. Porque los valores tienen la forma de existencia que es el valer. Por eso valen. No están ahí. Para entender mejor, en la relación de dos objetos, uno es el que vale y el otro para el que vale. De ahí puedo decir que si yo tengo mi pareja, pues esa pareja vale para mí y yo valgo para la pareja. En ese momento, el amor, pues es un valor que vale. Tercera determinación. Los valores admiten grados. ¿Y cómo es que admiten grados? ¿Serán grados centígrados? Pues no. Cuando hablamos de los valores y la admisión de grados, estamos hablando de cómo los valores van aumentando en la apreciación o en la estimación. Es decir, dicho de otra manera, ¿cómo te explicas que entre tantos amigos, amigas, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, solo una persona haya llegado a tu corazón? Y esa persona haya sido tu pareja o sea tu pareja. Pues de entre tantas personas, una persona ha logrado mayor estima, mayor grado del valor, del cariño, del amor. Por lo tanto, los valores admiten grados. Por ahí que valen más unas personas que otras para una persona. Para ti pueden ser
por diferentes razones, pero admiten grados y no podemos decir que a todos quieres por igual. Pues no. De ahí que aparece una persona que va a ser tu pareja. Pues esa persona tendrá más valor para ti y tendrá mayor estima. Entonces ahí te das cuenta que ese valor pues ha subido de grados y por eso le has aceptado como tu pareja. Cuarta determinación. Los valores tienen polaridad o polaridad de los valores. Es decir, para entender mejor, el planeta, tenemos un planeta que tiene dos polos, de ahí la polaridad. Esta polaridad hace referencia a los lados opuestos, contrarios. Por eso que nos dice que al concepto de valor corresponde su negativo. Es decir, la honestidad tiene su polaridad a la deshonestidad, su contrario. Los valores existen y se definen en su propia negación. La puntualidad, su polaridad, impuntualidad. Entonces vamos a entender a la polaridad como una especie de antónimo, simplemente para ejemplificar. No es antónimo, es polaridad en términos axiológicos. Por lo tanto, lo contrario será pues su antivalor. Pero no vamos a decir antivalor, simplemente para explicar mejor, porque se denomina polaridad. Y finalmente, quinta determinación, jerarquía de los valores. Cuando hablamos de la jerarquía de los valores, pues estamos hablando qué valor tiene más jerarquía para mí. Porque esta jerarquía de valores varían en función al tiempo, en función a la cultura, incluso en función a cada individuo. ¿Y cómo entiendo eso? A ver, para explicar mejor. Antes de la revolución industrial, antes de que aparezcan las máquinas, el asfalto, las movilidades, los aviones y básicamente todo lo que conocemos hasta ahora, las computadoras, celulares, antes, en la antigüedad, ¿cuál era la visión de la mejor mujer o la mujer más bonita o la mujer más cotizada? Bueno, simplemente yo les voy a informar que por historia conocemos que la mujer más cotizada antes era la más robusta. Para nosotros, quizás en este momento digan, pues la robusta es la gordita. Pues antes era la más cotizada, antes era la más apreciada, la más buscada por los varones en general. ¿Y cómo entendemos aquello? ¿Cómo ha cambiado ese estándar de belleza que ahora digamos 90, 60, 90? Pues vamos a entender la lógica de la antigüedad. En la antigüedad, pues estamos diciendo que no había ninguna máquina, no había lavadoras, no había planchas, no había licuadora, ninguna dora. Por lo tanto, se buscaba a la mujer más robusta, la más fuerte, porque tenía que ayudar en la casa, tenía que ayudar en la producción agrícola, el sembrar, cosechar, seleccionar, guardar, trasladar incluso, y adicionalmente tenía que ayudar con lo que son la producción pecuaria, es decir, criaban pollitos, ovejitas, vaquitas. ¿Y quién lleva el alimento? Pues el hombre se dedicaba a cierto trabajo agrícola, artesanal, dependiendo, pero la mujer debía ayudar. Y si nos ponemos en ese momento, en ese lugar, pues una Miss 90, 60, 90, pues no va a poder ayudar. ¿Cómo va a sembrar? ¿Sabrá agarrar picota, pala? ¿Podrá cargar un quintal o una bolsa de semilla? ¿Del guano podrá llevar? Pues entonces, por eso entendemos que en aquella época, en la antigüedad, pues la mujer más cotizada o la más bonita que todos buscaban
era la más robusta. Pero de ese tiempo al nuestro, ¿cómo ha cambiado? Actualmente incluso la mujer se la considera como un adorno. Entonces, esos estándares pues son también en función a la determinación de los valores, que son el quinto que nos dice jerarquía de los valores. Y pues varían en función al tiempo, está constatado. Antes una mujer bella era una robusta, ahora es pues una flaquita, 90, 60, 90, una cinturita que básicamente está por romperse. Entonces, adicionalmente tenemos parte de lo que es la cultura, la jerarquía de los valores. Mucha gente puede decir, no, la comida natural es mucho mejor, pero alguien puede no gustarle la comida natural y prefiere el pollo bróster, prefiere todo que aparentemente es comida chatarra, pero esos lugares, si paseamos por el centro, esos lugares están más llenos, pues a la gente le gusta más. Y finalmente decimos que varían en función a los individuos, pues en función al lugar donde uno crece, es en función a eso que va asumiendo los valores también. Tenemos la propuesta de jerarquía según Max Scheler. Él nos dice que en primer lugar están los valores útiles, color amarillo. En segundo lugar están los valores vitales, color verde, fuerte, débil. Y en tercer lugar estarían los valores espirituales, en el que se hace referencia a lo santo y lo profano. Y cuanto más alejado esté del punto cero de indiferencia, son los valores menos indiferentes y más estimados por los hombres o por los seres humanos. Es la propuesta de Max Scheler. Por lo tanto, nosotros como humanos estuviéramos estimando más este último color blanco, que son los valores espirituales, pero también los valores lógicos. ¿Qué son los valores lógicos? Aquellos que me dan la verdad o falsedad. Los valores estéticos de lo bello o lo feo. Y los valores éticos de lo justo o injusto. Es decir, en otras palabras, la polaridad de los valores lógicos, polaridad verdad, su contrario falsedad. Eso es polaridad. De los valores estéticos, bello, feo. De los valores éticos, justo, injusto. Y finalmente decimos que incluso nosotros podemos crear nuestra propia jerarquía. Y no solo podemos, ya hemos creado. Solo que no tenemos la exactitud de, si cada uno se pregunta, ¿por qué emite un juicio de valor? ¿Por qué no estoy de acuerdo con el compañero? ¿Por qué en este caso del ejemplo yo sí puedo matarle y otro no? O viceversa, ¿por qué no puedo yo matarle si otro sí se anima? Es decir, en última instancia, yo, por ejemplo, si el ser más querido está sufriendo ahí, yo puedo incluso arriesgarme a entrar a la cárcel con tal de que no sufra, pero es mi punto de vista. Es muy relativo. Entonces, nos da una propuesta Max Scheler y nos dice que debemos tomar en cuenta la duración como primer punto. Son 5 aspectos que toma en cuenta. La duración, que nos dice, es superior un valor que dure más que otro. Y cuando hablamos de la divisibilidad, es superior un valor cuanto menos se pueda dividir. El tercer aspecto, fundamentación. Es superior el valor fundamentalmente con respecto al valor fundamentado. Es decir, si yo amo a una persona, mi papá no lo quiere, mi mamá no lo quiere, mis amigos no lo quieren, entonces yo debo fundamentar, argumentar bien, porque soy yo el que se va a casar. Pero si no soy capaz de fundamentar, pues entonces tal vez simplemente es un capricho. Entonces, esa es la fundamentación. Satisfacción. Es superior el valor que satisface más. Y no estoy hablando del placer,
sino estamos hablando de los valores morales, éticos, axiológicos. 5. Relatividad. Es superior el valor que se relaciona con los niveles superiores. Es decir, cuando hablamos de los niveles superiores del objeto o la persona, pues un nivel superior es el intelectual, un nivel superior es el sentimental. Entonces debo tratar de engranar de tal modo que el nivel superior del sentimiento con el pensamiento encuentren su nexo, porque las personas somos sentipensantes. Y en general, si a pesar de esto se habla de jerarquía es porque la hay, pero está condicionada por la época, el lugar, las condiciones de vida, incluso las creencias, etcétera, y otros factores más. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene pues su propia jerarquía de valores. De ahí que si en este momento nos vamos a pie de aquí a Potosí, no sé en qué tiempo lleguemos, pero en la medida que vamos a ir, algunos tomarán movilidad, algunos tomarán motocicleta, algunos ni irán, se van a quedar, pero en función a la jerarquía de sus valores van a priorizar tal vez su vida, su existencia, su seguridad, y algunos van a ser más intrépidos y se van a ir. Esa es la jerarquía de valores que cada uno tiene. Bueno, muchísimas gracias.